Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer y una bendición poder compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Creador. Y nos recordamos que estudiamos la Torá, que significa instrucción o enseñanza, haciendo alusión primeramente a esos 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia, que estudiamos en un ciclo anual y que acabamos de comenzar. Hemos estudiado la primera porción de la Torá, la porción de Bereshit, en el comienzo, hablando de la creación, Adán y Eva. Y entonces ahora llegamos a la segunda porción, la Parashá, la porción de Noaj o Noé. Y vamos a estar compartiendo en el primer libro de la Torá, el libro de Bereshit, en el comienzo, que le hemos conocido mejor como Génesis, a partir del capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Sin embargo, primeramente tenemos que recordarnos por qué es importante la Torá, por qué es relevante para nosotros, por qué la estudiamos constantemente. Y es que primeramente tenemos que recordar que aquí no se trata de una religión, no se trata de si somos cristianos, de si somos judíos, de si somos una de miles de diferentes denominaciones que ha creado el hombre. Nos recordamos que nuestro Creador no vino a establecer religiones, vino a establecer una relación con su creación y con su pueblo. Cuando nosotros creemos en el Creador y Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en ese Mesías que fue profetizado al pueblo del Señor, nosotros somos parte de ese pueblo, gracias a nuestra fe, gracias a que hemos decidido ser parte de ese pueblo y levantar la mano. Y por eso aquí no se trata de una religión, se trata de entender que somos parte de un mismo pueblo. Y ese pueblo solo tiene un solo nombre y se llama Israel. Y cuando nosotros entendemos que somos parte, que hemos sido insertados como ese don inmerecido en su pueblo, nosotros podemos entender cómo la Torá es ese manual de vida para el pueblo del Señor. E incluso para las personas que no se consideran parte del pueblo del Señor, porque hay tanta sabiduría que podemos traer demasiadas enseñanzas y bendiciones a nuestra vida. Entonces, entendiendo que somos parte de un mismo pueblo, entendiendo que somos parte de Israel, estudiamos la Torá en un ciclo anual y lo hacemos en porciones que estudiamos semana tras semana. Estamos apenas en la segunda porción, así que acompáñanos a estudiar no solamente esta segunda porción, sino acompáñanos desde la primera porción y comparte estos estudios que sean de bendición para otra persona que quizás ha tenido curiosidad en estudiar la palabra, pero quizás no ha tenido la manera como hacerlo, quizás no ha tenido la constancia para hacerlo. Y estos estudios semanales tienen esa misión, que en un año podamos poder repasar toda la enseñanza que nos dejó nuestro Creador por medio de sus mandamientos, por medio de cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él y con su creación entre nosotros. Así que por eso vamos a estar hablando de esta porción de Noé. ¿En qué nos quedamos? En la última porción, en que el Señor había hecho absolutamente todo en 6 días y en un séptimo día Él reposó. Ese séptimo día lo llamó descanso, lo llamó reposo, en hebreo Shabbat. Entonces Él creó absolutamente todo en esa semana de creación y nos dio el libre albedrío a nosotros, los seres humanos. Él pudo habernos hecho como nosotros hemos hecho las máquinas, que colocamos límites para que ellas se desenvuelvan como nosotros queremos que lo hagan, siguiendo un patrón. Pero nuestro Creador nos dijo, ¿sabes qué? Amo tanto a mi creación
que les voy a dar la libertad de que ellos me sigan y me amen si de verdad lo quieren hacer. Así que les voy a dar toda esta creación para que sepan que yo soy un Dios dador, un Dios de amor. Sin embargo, ellos tienen la opción de elegir entre amarme, seguirme o quizás amar o seguir mi creación. Y eso fue lo que lastimosamente ha hecho el hombre desde el comienzo. Nos enfocamos en el Creador, pero a veces nos dejamos llevar por las tentaciones del mundo y caemos entonces en amar más a su creación que a nuestro Creador. Y eso fue lo que pasó en la época de Noé. La creación se corrompió, las semillas se mezclaron, hubo crimen en la tierra, había mal. No abundaba el amor, no abundaba esa perfección con la que el Señor había hecho el Edén, pero abundaba el libre albedrío. Y la gente, desafortunadamente, no quiso seguir a nuestro Creador, sino que quiso seguir al mundo. Entonces todo el mundo se perdió. Y ahí fue cuando el Señor eligió a Noé y a su familia. Así que vamos a comenzar a leer esta porción a partir de este verso 9 del capítulo 6. Estos son los descendientes de Noaj. Noaj era hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos. Noaj se conducía con Elohim, con Dios. Noaj tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Se corrompió la tierra ante Elohim, la tierra se colmó de crimen. Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta porque todo ser corrompió su propia naturaleza sobre la tierra, incluso los animales. Elohim le dijo a Noaj: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de crimen a causa de ellos. Mira, voy a destruirlos de la tierra. Haz para ti un arca de madera de conífera. Haz compartimientos en el arca y revístela por dentro y por fuera con brea. Entonces el Creador, ¿qué es lo que está viendo? Dijo: amé tanto a mi creación que les di la libertad de que ellos pudieran hacer lo que ellos quisieran, y desafortunadamente ellos se dejaron tentar por el mundo. Pasó lo mismo que en el jardín del Edén. Un poquito de tentación nos llevó a bastante de pecado, bastante de no apuntar al blanco, sino apuntar al mundo. Entonces nuestro Creador dijo: los amo tanto que me toca limpiar, porque si sigo dejando que esto se siga ensuciando, va a llegar a ponerse peor. Entonces Él decidió hacer una limpieza y le dice a Noé: mira, tienes que hacer un arca y tienes que hacerlo porque voy a eliminar todo ser de la tierra. Entonces, aquí nuestro Creador dice, en el verso 17 de este capítulo 6, mira, voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir de debajo del cielo todo ser que tiene en sí aliento de vida. Todo lo que está en la tierra perecerá. Pero yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo lo viviente, de todo ser, introduce en el arca 2 de cada clase para conservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. Entonces, muy importante, habían miles, si no millones de personas en ese momento en la tierra. Y el Creador dijo: ¿sabes qué, Noé? Eres el que camina de una manera especial conmigo. Como comenzó diciendo la palabra
donde Noé era un hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos. Noé se conducía con Elohim. Es decir, él estaba siguiendo las instrucciones de nuestro Creador. Pero ¿cuáles instrucciones? Si eso es mucho antes que Moisés compartiera los mandamientos y de donde nosotros tenemos las instrucciones que fueron escritas. Eso es verdad. Pero también en el Edén nos recordamos que la palabra dice que nuestro Creador caminaba en el jardín. ¿Y de qué creen que pudiese estar hablando con Adán y Eva? Pudiese estar compartiendo sobre su creación, sobre su plan perfecto, sobre cómo Él estaba dándole esas pistas a Adán y a Eva de cómo vivir una vida de bendición. Mira, te estoy dando todo esto para que disfrutes y tienes que hacerlo de una manera responsable para que lo puedas disfrutar de una manera responsable. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque vamos a ver a continuación que Noé claramente tenía idea de ciertas instrucciones que mucho después iban a ser plasmadas en la Torá, en escrito, que Moisés las dejó para todos nosotros y que las podemos disfrutar más de 3000 años después, pero ciertamente Noé también tenía conocimiento de ciertas cosas. Y eso es muy interesante. Vamos a continuar entonces en el capítulo 7, que dice así. Dijo Hashem, el nombre de nuestro Creador, a Noah: entra tú y toda tu casa al arca, pues a ti te he visto virtuoso ante mí en esta generación. Wow, vamos a hacer una pausa. Volvemos a recordar de toda esta generación, de toda la gente, de todo ser viviente. Noé ganó el favor del Creador. Imagínense cómo era Noé. Imagínense que gracias a Noé fue que su familia fue salva. Gracias a Noé existimos hoy en día. Gracias a Noé y a su obediencia tenemos todos los animales que vemos hoy en día. Y tenemos esa manera tan hermosa de ver cómo el Creador tuvo esa misericordia de Noé y cómo Noé tuvo también que ser una persona de bastante paciencia, de bastante obediencia, porque imagínense que el Señor te diga, mira, va a caer un diluvio y todo se va a morir. Tienes que crear esta arca completamente inmensa y tienes que meter ahí a tu familia, animales y alimento para ti, para tu familia y para los animales. Imagínense llevar a cabo esa instrucción. Imagínense lo difícil. Imagínense todo el trabajo de elegir la madera, de cortar la madera, de medir la madera, de colocarlo todo junto, de revestirlo con brea, de recolectar el alimento, de estar trabajando el alimento mientras se va construyendo también el arca. Todas las cosas que puede conllevar a poder llevar a cabo esta misión, imagínense. Y a todas las personas alrededor de Noé diciendo, pobrecito, está loco. Está haciendo este barco en la mitad de este lugar donde no hay mar, no hay un lago para este barco, lo está haciendo en la tierra. Esta persona está loca, ni siquiera está construyendo quizás en la orilla de un lago, de un mar, no. Esta persona quizás está haciéndolo en tierra firme, está siendo un poco extremista. Y así nos ve la mayoría del mundo, a muchos de nosotros, porque estamos tratando de entender que la palabra del Señor es eterna, es perpetua, que Él tiene ese amor por cada uno de nosotros y por eso nos da su manual de vida. Aquí hay demasiada sabiduría y hay muchas instrucciones donde Él nos dice, hey, síguelas para que te vaya bien.
Y te amo tanto que también te doy la opción de que no la sigas, pero no te va a ir tan bien. Entonces, cuando nosotros queremos ser obedientes por amor a nuestro Creador, entonces el mundo nos dice, esta gente está loca. Eso nos pasa a todos. Pero imagínense la presión que pudo haber tenido Noé. Por años llevando a cabo esta arca. Por años la gente burlándose. Por años trabajando sin saber si de verdad va a llover o no. Él estaba siguiendo esta instrucción por fe, por obediencia, pero ¿ustedes qué creen? Que él no tenía a veces la duda de que quizás su esposa no le decía, pero ¿tú crees que de verdad va a llover? Que sus hijos no le decían, pero Noé, papá, ¿tú crees que de verdad va a llover? Llevamos trabajando en esto años y años y nada que ocurre. Todavía nos falta demasiado. Las esposas de sus hijos, mira, yo creo que tu papá está un poco loco. ¿Tú crees que va a llover? Eso pasa hasta en las mejores familias. ¿No le habrá pasado a Noé? Yo creo que sí. Porque es difícil mantener nuestra fe de una manera sostenida. A veces tenemos momentos donde creemos y después tenemos momentos que no son tan fáciles y flaqueamos. Y ahí viene la duda. Y cuando viene la duda, viene la tentación. Y cuando viene la tentación, si no mantenemos nuestra fe constante, flaqueamos y caemos en pecado. Caemos en desobediencia, caemos en no seguir la palabra y la instrucción que se nos fue dada. Entonces, ese es un momento crucial para Noé. Pero Noé mantuvo su fe, mantuvo su firmeza. Y vamos a continuar lo que dice el Señor en este verso 2 del capítulo 7. De todos los animales puros, toma 7 y 7, macho y hembra. Y de los animales no puros, 2, el macho con su hembra. Hay que hacer una pausa. ¿Quién le dijo a Noé cuáles son los animales que son los puros y los no puros? Eso lo venimos a ver muchísimo más tarde en el capítulo 11 de Levítico. Y Moisés lo vuelve a recordar en Deuteronomio. Pero entonces, ¿de dónde Noé sabía lo que era un animal puro y no puro? Nosotros por eso asumimos que claramente el Señor había dado ciertas instrucciones a nuestro pueblo, a esos primeros hombres, a esas primeras familias, que quizás desde el jardín del Edén ya nosotros teníamos una buena idea de lo que debíamos hacer y de lo que quizás no debíamos hacer. Pero fue quizás mucho más tarde que entonces la Torá, la instrucción, la enseñanza para nuestra vida tuvo que ser escrita. Porque de una manera oral quizás se perdió. Quizás no se comunicó de la manera que había sido dada originalmente. Y por eso nuestro Creador nos ama tanto que dijo, tengo que dejárselo escrito porque si no se les va a olvidar, porque si no van a mezclar mis palabras. Así que déjame hacerles un favor, los amo demasiado, déjame dejarlo escrito. Así que Moisés comienza a escribir. Pero entonces qué hermoso que Noé sabía distinguir lo que era un animal no puro de un animal puro. Entonces, importante saber eso, importante el recalcar que nuestro Creador ya había dado ciertas directrices que quizás no podemos ver explícitamente, pero implícitamente vemos que Noé tenía que saber la distinción entre un animal puro y uno no puro. Continuamos entonces leyendo en el verso 6 que decía, o que dice, Noah tenía 600 años cuando fue el diluvio de agua sobre la tierra.
Entró Noaj al arca y con él sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. De los animales puros y de los animales que no son puros, de los que vuelan y de todos los animales rastreros, de dos en dos fueron hacia Noaj, al arca, macho y hembra, tal como le había ordenado Elohim a Noaj. Pasaron 7 días y las aguas del diluvio estuvieron sobre la tierra. Entonces Noaj no era un señor vigoroso de 30 años, de 40, de 50, de 60. Era un hombre de 600 años que tenía 3 hijos, que tenía a su esposa, sus hijos estaban casados. Y tuvo entonces esa oportunidad de obedecer, de mantenerse firme, de no hacerle caso al mundo, de no hacerle caso a la gente criticando, juzgando, porque al final él fue el que por medio de su obediencia fue salvo. No fue salvo porque creyó solamente en Dios. Fue salvo porque creyó en Dios y creyó en su palabra. Y como creyó en su palabra, vio que la palabra del Señor le estaba dando una orden. Haz un arca. Y él no se quedó pensando, wow, qué lindo que el Señor me habló. No, él dijo, ok, el Señor me habló, yo creo en él y creo que me está diciendo que tengo que hacer un arca. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a poner excusas y voy a decir, wow, qué difícil es hacer esta arca y esta madera y estos animales y de dónde voy a traer todo esto. Y en vez de poder enfocarme en tener un imperio con mi tiempo y con los recursos, ¿me voy a poner a hacer un arca? No, él no pensó así y gracias a eso es que fue salvo por su fe y su obediencia, no solamente su fe. La fe tuvo que estar en acción y eso fue lo que trajo su salvación. Entonces vamos a continuar leyendo porque pasaron días, pasaron meses que el agua cubrió hasta la cima de los montes, dice la palabra. Y así estuvo por mucho tiempo, estuvo por meses. Imagínense estar en esa arca con animales sin saber cuándo se va a detener el diluvio, sin saber cuándo se va a detener el agua cubriendo todo, sin saber muchas cosas. Imagínense esa ansiedad y no tener un celular para meterte en Facebook o Instagram. Imagínense. Qué hermoso como el Señor nos coloca en esa prueba, en medio de la tormenta. Entonces vamos a ver qué ocurrió. En el capítulo 8, en el verso 5, dice, las aguas continuaron disminuyendo hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes se vieron las cumbres de las montañas. Al cabo de 40 días, Noaj abrió la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo que salió y volvió hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Envió también a la paloma para evaluar si habían decrecido las aguas de sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró descanso para sus patas, por lo que retornó hacia él, al arca, pues las aguas cubrían la superficie de toda la tierra. Entonces estiró su mano, la tomó y la introdujo consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma desde el arca. La paloma retornó hacia él al atardecer y resulta que desgarró una hoja de olivo con su pico. Así supo Noaj que habían disminuido las aguas de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió a la paloma que ya no retornó más hacia él. Entonces, imagínense, nuestro Creador no le dijo a Noaj, mira, ¿estás listo?
No, Noah simplemente dijo, Señor, tú me vas a dar una señal. Y él mandó el cuervo dijo, uy, ¿para dónde voy yo? Yo me quedo aquí en el arca. Y entonces Noah mandó una paloma. Y la paloma regresó porque no tenía dónde posarse. Esperó un par de días más, volvió a enviar la paloma y que trajo una ramita de olivo. Pudo haber sido una ramita de cualquier otro árbol. Pero qué curioso que fue de olivo. Y esa es la primera vez que vemos la palabra olivo en la Escritura. Y por eso nosotros tenemos ese nombre como ministerio. Porque el olivo nos recuerda esa paz. Nos recuerda al Creador trayendo esa esperanza. Al Creador queriendo buscar que estemos en unidad. Al Creador sorprendiéndonos con esa felicidad. Imagínense la dicha de Noé de ver esa ramita de olivo en el pico de esa paloma. Imagínense. Esa es la misma felicidad que todos queremos compartir cuando nosotros enseñamos y disfrutamos la palabra del Señor. Esa es la unidad y la paz que buscamos dentro del pueblo de Israel. No que nos enfoquemos en las denominaciones, en las divisiones, en todas las diferencias que pudiesen haber entre nosotros. Nos queremos enfocar en lo que nos une, y lo que nos une es la palabra del Señor. Y por eso Él nos dice, hey, obedece este camino, porque si caminas por acá te va a ir mucho mejor. Entonces, Él nos da el amor para que estemos caminando por donde nosotros queremos, pero Él quiere unidad en un pueblo. Él quiere que todos caminemos en ese sendero que dibujó, que ya está trazado, que está iluminado. Porque Él quiere que nosotros estemos viendo por dónde caminamos. Podemos estar caminando en tinieblas, a oscuras, pero nos vamos a golpear con todos los obstáculos que encontremos. Pero si estamos caminando por ese sendero y todo lo estamos haciendo en unidad, somos un pueblo mucho más fuerte. Y eso es lo que nosotros queremos compartir por medio de ese mensaje que trae el olivo. Esa paz y esa unidad. Entonces continuamos leyendo en el verso 15 de este capítulo 8 que dice, Elohim le habló a Noah diciéndole, sal del arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Haz salir contigo todas las criaturas vivientes de todo ser, los seres voladores, animales y todos los que andan arrastrándose sobre la tierra, que se reproduzcan abundantemente en la tierra, que procreen y se multipliquen sobre la tierra. Salió Noah y con él sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, todo ser viviente, todo ser que anda arrastrándose, todo ser volador y todo lo que se mueve sobre la tierra. Salieron del arca de acuerdo a sus especies. Y miren lo primero que hizo Noah al salir del arca. En el verso 20 dice, Noah erigió un altar a Hashem y tomó de todo animal puro y de toda ave pura y ofreció ofrenda sobre el altar. Sintió Hashem el aroma placentero y dijo a Hashem en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ni tampoco volveré a castigar a todo ser viviente como hice. Entonces vemos aquí, cuando finalmente el Señor le dice a Noah, ok, ya te di esa señal bien obvia de esa palomita con el olivo, ahora te estoy dando la instrucción, sal del arca. Y todo el mundo va a salir. Y del corazón de Noah surgió el deseo de darle gracias. ¿Y cómo no le van a dar gracias después de estar tambaleándose entre ola y ola? En esa atmósfera llena de silencio, en esa calma
que nos puede causar tanta ansiedad, donde todo está en silencio, donde lo único que suena es el viento, el mar, las olas, por meses, estando encerrados, con el olor de todos los animales. Imagínense. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Noah? Un altar. Y para eso llevó esos animales puros, para ofrecerlos en el altar. ¿Por qué no ofreció los otros animales? Porque Noé debía conocer la instrucción de que los animales puros son los que podemos llevar al Señor. Al Señor no le podemos agradar como a nosotros nos parezca. Al Señor le agradamos como a Él le parece y lo dice en su palabra. Y eso es lo que tenemos nosotros que cambiar. Porque nosotros pensamos que nuestro Creador se ajusta a nosotros. Y no es así. Somos nosotros los que debemos mostrar obediencia y ajustarnos a su palabra. Qué hermoso que Noah pudo haber hecho cualquier cosa al bajarse de esa arca y lo que dijo fue, no. Ya aprendí con lo que le pasó a todo el mundo que no estaba agradando al Creador. Déjame y le demuestro que yo sí aprecio su amor, que yo aprecio el que nos salvó, que ahora confío plenamente más que nunca en Él, porque nos dio esa instrucción que parecía difícil y la seguimos. Y eso nos trajo a esta salvación. Qué hermoso que nosotros podamos ser así con el Señor cuando estemos superando esas pruebas y esos momentos difíciles. Y que recordemos, no es por nuestras propias manos, es por su mano que Él nos permite atravesar esas pruebas y salir victoriosos. Entonces, continuamos leyendo en el capítulo 9, en el verso 8, o a partir del verso 8, que dice, Elohim le habló a Noah y a sus hijos, diciendo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con toda alma viviente que está con ustedes, seres voladores, animales y toda bestia de la tierra junto con ustedes, todos los que salieron del arca, incluyendo todo animal de la tierra. Confirmaré mi pacto con ustedes. Nunca más será exterminado todo ser con aguas de diluvio, ni nunca más habrá diluvio para destruir la tierra, dijo Elohim. Esta es la señal del pacto que establezco entre ustedes y yo, y entre toda alma viviente con ustedes, para todas las generaciones. He establecido mi arco en las nubes. Será la señal del pacto entre la tierra y yo. Cuando yo cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes. Así recordaré mi pacto con ustedes y con toda alma viviente de todo ser. Nunca más las aguas serán diluvio para destruir todo ser. El arco estará en la nube. Y yo lo veré para recordar el pacto eterno entre Elohim y todo ser viviente en toda carne sobre la tierra. Dijo Elohim a Noah. Esto es la señal del pacto que he establecido entre todo ser que está sobre la tierra y yo. Entonces vemos que el arco que vemos con esos colores cada vez que llueve, cada vez que hay bastantes nubes y hay quizás una leve llovizna o un rocío, vemos esa refracción de la luz y cómo nos podemos recordar de ese pacto que hizo el Señor con todos nosotros, no solamente con los seres humanos, con toda la creación, hasta los animales. Que nosotros podamos recordar que nuestro Creador, después de una tribulación, nos da ese premio. Después de esa tribulación, cuando plenamente hemos confiado en Él, es que nos premia de una manera sin igual. Si estamos pasando por la tribulación y no estamos confiando en Él, quizás lo mejor que podemos tener es la experiencia de esa tribulación. Pero cuando verdaderamente creemos en Él, confiamos en Él, en medio de ese diluvio, en medio de ese problema, en medio de esa circunstancia tan difícil, tan agobiante,
donde nos podemos sentir que estamos indefensos, que nos estamos hundiendo. No solamente nos queda la experiencia después de que pasamos esa tribulación, sino que el Creador entonces nos premia. Nos dice, quería probar tu fe. Quería ver qué tan cerca ibas a estar de mí, incluso en ese momento tan difícil. Y todos queremos recibir ese premio, recibir esa bendición. Pero no es fácil mantenernos firmes en medio de la tribulación. Sin embargo, qué hermoso lo que podemos aprender de esta historia. De cómo nuestro Creador dice, ¿sabes qué? Limpié la casa. Quité todo lo que estaba manchando esta creación que había hecho. Y en mi infinito amor dejé esa porción que consideré íntegra, que consideré que iba a ser un mejor comienzo para esta creación. Y gracias a Noé y a su obediencia es que tú y yo estamos aquí. Gracias a la mano milagrosa del Señor es que podemos atravesar todos los problemas de nuestra vida. Y a veces no entendemos el tiempo del Creador, no entendemos su plan, pero tenemos que confiar en Él. Noé confió en el plan del Señor cuando todo el mundo lo criticaba y lo juzgaba. Cuando todo el mundo pensaba que él estaba un poco loco, él confió en el plan y se mantuvo centrado en el plan. Nosotros ahora tenemos el plan escrito, que nosotros podamos mantenernos apegados al plan, que podamos caminar por ese sendero que ya está dibujado, que está iluminado, que está lleno de comodidades. La gente a veces dice, no, pero yo no quiero caminar ahí, hay demasiada luz y veo todo con demasiada precisión. Yo prefiero estar en la oscuridad, donde puedo cerrar los ojos y es como si los tuviese abiertos. Y bueno, si me choco con algo de vez en cuando, bueno, ya me acostumbro. No, esa no es la vida que nuestro Creador quiere. Él quiere una vida para nosotros donde podamos nosotros ser ejemplo para los demás, donde nosotros podamos ser de bendición para nuestros hijos, para nuestra descendencia, que podamos enseñar a las demás personas a cómo sobreponernos a los obstáculos. Pero no es porque nosotros seamos fuertes, inteligentes, capaces, no. Es porque el Creador ya hizo ese camino iluminado y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir ese camino. Ese es nuestro trabajo. Ya el camino está dibujado. Aquí no hay nada nuevo. Es nuestra obediencia la que nos va a traer esa salvación. Es nuestra obediencia la que nos va a permitir mantenernos en una vida de bendición. No solamente la fe. La fe es importante. La fe es el fundamento de todo, porque si no creemos, no lo vamos a hacer de verdad. Pero porque creemos, tenemos esa convicción dentro, es porque entonces seguimos y obedecemos. Que así podamos hacer con la palabra de nuestro Creador. Shalom. Shalom.